¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder encontrarnos otra vez en este espacio virtual para poder juntos acercarnos al texto bíblico y poder buscar aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Yo les invito a que podamos empezar este encuentro orando, pidiéndole al Señor que nos hable con su espíritu, que, como decimos muchas veces, nos lea desde el texto, que su espíritu nos guíe a este encuentro y a poder cambiar nuestra vida, acercarnos un poco más a Él. Oremos. Señor, te agradecemos por este momento que podemos juntos acercarnos a vos, Señor. Lo hacemos buscando en tu palabra, en la Biblia, aquellas cosas que tenés para nosotros, para el momento puntual de nuestra vida. Y te agradecemos porque podemos orar con vos, Señor, pedirte que tu Espíritu nos guíe a este momento de reflexión, Señor, de buscar de vos. Lo hacemos muy agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Y yo les invito a que vayan buscando en sus Biblias, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36, los versículos 20 al 30. Pero me gustaría que pongamos un poco en contexto este pasaje, porque eso nos va a permitir enriquecernos mucho más en algunos detalles. Ustedes saben que desde que el pueblo del Señor sale de Egipto, y en el monte Sinaí, estamos hablando más o menos de Éxodo, el capítulo 19, allí el Señor establece ese pacto con su pueblo, ¿no? Que dice, si ustedes guardan mis estatutos, mis leyes, y ustedes van a ser mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, ¿no? En esa configuración del pueblo, el pueblo de Israel se configura allí, en ese momento en el que el Señor da sus leyes, y continuamente el pueblo, hasta que al fin llega y se establece en la tierra prometida, genera una conquista militar, ¿no? Toma toda la tierra que el Señor había prometido, pero continuamente tiene una batalla cultural y sobre todo religiosa, espiritual en esos territorios. ¿Por qué? Porque continuamente el pueblo se ve permeado por la cultura de los pueblos circundantes, de los pueblos vecinos. Y el Señor una y otra vez los llama al arrepentimiento, a que se vuelvan al Señor, porque continuamente el pueblo fluctúa en tiempos de fidelidad al Señor y en muchos tiempos de alejarse, de sentirse atraído y tentado por la propuesta de estos dioses de los pueblos circundantes. Con lo cual se establece la monarquía a través de Saúl y de David. El pueblo va creciendo, pero este fluctuar, este ir y venir de la mano del Señor, este ir y venir en la adoración a Dios, ¿no? De estar un tiempo cerca de Él y sus líderes, el rey y el liderazgo del pueblo, también conducir al pueblo hacia otras religiones, hacia otros dioses de los pueblos vecinos, hizo que el pueblo vaya degradándose, ¿sí? Alejarse del Señor siempre conlleva esto de degradarse, no ser nuestra mejor versión. Alejarnos del Señor, como les pasó al pueblo de Israel, también conlleva tomar malas decisiones. Y es así que el pueblo, el reino, cuando surge el imperio de Babilonia, por haber estado yendo y viniendo y no permanecer fieles al Señor, lo encuentra en debilidad. Y es así que el imperio de los babilonios, conquista Jerusalén. Y esto fue terrible, obviamente, como podemos entenderlo, pero también fue muy contradictorio para el pueblo de Israel. Porque ellos decían, pero ¿cómo puede ser? Jerusalén, que tiene ese lugar del asiento del gran templo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Se suponía que era inexpugnable por ello. El pueblo creía, de una manera mágica, si queremos decirle, esto de que Dios no iba a permitir que Jerusalén cayera porque allí estaba el templo. Lo cual obviamente era falso, porque el Señor bendecía al pueblo por él, no porque allí estuviera el templo. El tema está en que el pueblo es llevado cautivo. Ustedes pueden
recordar seguramente si habrán leído la historia de el profeta Daniel, cómo las personas eran llevadas a este nuevo lugar donde se las iba a ubicar, y una de las cosas que sucedía era que iba perdiendo su identidad, se lo iba mezclando, se lo iba influyendo con la nueva cultura, con los nuevos dioses a los que debían adorar, y termina sucediendo que el pueblo, esparcido por los distintos lugares del territorio de los vencedores, se va degradando, va perdiendo su identidad, se va mezclando. Y es así que llegamos a este momento en que Dios sigue hablando, sigue con palabras frescas para su pueblo, aún en la cautividad. Y vuelvo otra vez a mencionar el pasaje que vamos a leer, Ezequiel 36, 20 al 30. Y dice así: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿sí?, donde fueron llevados cautivos, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Es un texto muy fuerte, porque el pueblo, como hemos visto, se había alejado de Dios. Y Dios decide, y esto es muy interesante, marca el texto cómo Dios decide traer nuevamente a la tierra prometida, a su pueblo, pero lo dice de una manera muy cruda. Dice: ustedes cuando fueron llevados cautivos daban lástima, y dijeron: estos son pueblo de Jehová, ¿no?, de un modo despectivo, y de la tierra de él han salido. Como dice, porque en la dinámica o en el pensamiento de aquella época era decir: bueno, si tal pueblo fue vencido es porque su Dios es débil. Entonces Dios plantea de esta manera poética, ¿no?, a través de las palabras del profeta, que se siente ofendido por la actitud que tienen los que han sido llevados cautivos. Porque esa actitud genera de parte de los otros pueblos un menosprecio hacia el Señor, hacia Jehová. Entonces el Señor dice: esto que voy a hacer no es porque ustedes se lo merecen, en términos de que ustedes han hecho algo que amerite este rescate.
vamos a decirlo de algún modo. Esto lo voy a hacer porque yo soy Dios, porque yo soy Jehová, por amor de mi nombre, dice él de sí mismo. No porque el pueblo haya hecho algo, vuelvo a decir, que sea meritorio, que diga, como lograste esto, entonces yo te voy a rescatar o voy a hacer lo que fuere. Y es muy interesante ese punto, porque también nos sucede a nosotros. Cuando nos equivocamos, cuando nuestras malas decisiones, cuando nuestros propios errores nos llevan a lugares difíciles, el Señor nos rescata, pero no porque nosotros hayamos hecho mérito, sino por amor de su propio nombre. El Señor vuelve una y otra vez a acercarse a nosotros. Y uno de los puntos que me gustaría retomar es el que continúa en el versículo 23. Y santificaré mi nombre, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros de en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor hace su obra en nosotros, más allá de lo que nosotros hagamos, del mérito que nosotros querramos generar. El Señor transforma nuestra vida. Él es el que hace la obra por amor de su nombre. Dejémonos recoger por Dios, tomar. En el pasaje muestra el texto cómo el Señor toma a este pueblo cautivo desde todas las naciones donde han sido esparcidos y los trae de nuevo a su país de origen. Pero no solamente eso. Dice, yo los voy a limpiar. En el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ese es un punto en el cual me gustaría detenerme, porque esta fluctuación de la cual hablábamos antes del pueblo, ¿no? De acercarse al Señor, después irse detrás de otros dioses, volver a Él, ir y venir continuamente en el tiempo, en esto de acercarse al Señor, serle fiel o apartarse de Él, se daban en cuestiones muy concretas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, cuando hablamos en el texto bíblico se habla de ídolos, era más fácil verlo en aquella época, porque claramente era cambiar al Señor por otros dioses. Sin embargo, había implicancias mucho más fuertes que simplemente cambiar un culto por otro. Y era que el Señor, cuando había dado sus leyes al pueblo, había generado una cultura basada en esas leyes. Un modo de ver la vida, un modo de relacionarse con la tierra, con la justicia, un modo de comprender al prójimo, de inclusive tratar a los siervos, a los esclavos, de tratar al extranjero. Eran un montón de normas, de disposiciones, de estatutos de parte de Dios que generaban un modo muy particular, diferente, contracultural a la época, acerca de cómo relacionarse con los demás, con el prójimo, como hemos dicho, ¿no? Irse detrás de otros dioses implicaba también volver a cambiar ese modo de relacionarse con el prójimo, ese modo de relacionarse con la tierra, con la justicia, con el reino. Entonces, la propuesta es, hoy en día, tal vez nosotros decimos, no, yo jamás iría detrás de otros ídolos, detrás de otros dioses, ¿cómo esto? Jamás yo lo haría. Y es cierto. Sin embargo, ¿cuáles son aquellos elementos de nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en la cultura que vamos construyendo en nuestra vida,
que nos alejan de Dios, que nos alejan de los valores que el Señor nos propone, que lo corren a Él de la centralidad de nuestra vida y se colocan allí configurando nuestras costumbres, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras prioridades. El Señor debe continuar en el centro de la escena, en el centro de nuestra vida, haciendo que Él sea aquello que configura nuestra vida, que establece las prioridades, que dice qué es lo importante y qué no, que dice el modo que configura nuestra ética, nuestra moral, nuestra forma de decidir qué está bien y qué está mal en nuestra vida, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, cómo son nuestras relaciones laborales, económicas, afectivas, donde el Señor es el centro de nuestra vida y Él es la medida de todas las cosas. La pregunta que desde siempre tenemos que hacernos: ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Cómo es esto de ser discípulos de Jesús? Porque si bien estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, esa pregunta debe flotar continuamente en nuestra vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo sería si Jesús estuviera aquí? ¿Por qué? Porque buscamos nosotros ser sus discípulos. Continúa el pasaje y dice en el versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y este versículo, cargado de elementos poéticos muy lindos, muestra claramente la necesidad de acercarnos nuevamente a Dios, pero con otra actitud. Y ahí va el tema de un corazón. Ese corazón que se utiliza continuamente en el Antiguo Testamento, la configuración la imagen poética de un corazón que se va endureciendo frente a Dios y que va dejándolo de lado, va desoyendo la palabra que el Señor tiene para nosotros y se va endureciendo, no es dócil delante de Dios. Y la contraposición es dócil, humilde, obediente, con un corazón endurecido. A tal punto tenía el corazón endurecido el pueblo del Señor que Dios mismo dice que les iba a cambiar un corazón que se había vuelto de piedra por un corazón de carne. Y este corazón de carne es un corazón que siente, es un corazón que escucha, es una actitud de parte de esta persona, de este pueblo, que ahora tiene este nuevo corazón, este nuevo modo de actuar en la vida, este nuevo modo de escuchar al Señor, de ser obediente. Y podemos ver en ese pasaje hermoso de 2 Corintios, ¿no? Los que nos acercamos al Señor somos hechos de una nueva criatura, ¿no? El Señor pone en nosotros este nuevo corazón, quita el corazón endurecido que se alejó del Señor y pone en nosotros un corazón de carne, uno que siente, uno que vive, late, pero que late al ritmo de lo que el Señor nos propone. Y pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor nos invita nuevamente a través de su espíritu que puso en nosotros cuando le dimos nuestra vida a Él, que le pedimos perdón por nuestros pecados, que nos arrepentimos de ellos, que le pedimos que Él venga a nuestra vida y sea el dueño de nuestra vida y el Salvador. A partir de ese momento Dios viene a vivir a nosotros y nuestro cuerpo se transforma en templo del Espíritu Santo. A partir de ese momento el Señor hace su obra en nosotros de una manera extraordinaria, porque Él vive dentro nuestro. Y los desafíos de la vida, los desafíos de la fe, no son desafíos que vayamos a encarar solos, sino que su Espíritu es el que va transformando nuestro ser día a día, minuto a minuto, en tanto y en cuanto nosotros también, con un corazón nuevo, un corazón de carne, ya no ese corazón duro de piedra, nosotros somos los que también nos acercamos a Él.
Y entonces con su Espíritu Él nos guía a poder poner por obras los mandamientos, los preceptos, la palabra que Él nos propone. Sin Dios es imposible. Cuando uno dice, bueno, pero yo soy así, yo no puedo cambiar. Sí, es cierto, tenés razón. Vos solo no vas a poder. Pero cuando el Señor hace su obra y cuando vos sos dócil a Él, te dejas moldear, cuando vos decidís escucharlo y buscarlo de corazón, y aunque te cueste ponerte en sus manos, Él hace la obra. Cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nosotros damos un giro y nos acercamos otra vez a Él, entonces el Señor hace su obra y nos limpia, como dice el pasaje, con agua limpia para que se nos quitara todo eso asqueroso que se había generado por estar lejos de Él, por estar cerca de esos ídolos, de esos elementos que nos hacen, que nos alejan del Señor. Y es muy lindo que termina diciendo, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Reeditando, reforzando, volviendo a aquel pacto que Él había hecho con su pueblo. Nosotros nos acercamos a Él, cumplimos nuestra parte y Él es nuestro Dios. ¿No? Es en el texto que estamos leyendo, en el momento en el que está sucediendo, el Señor como que vuelve a revivir ese pacto que había hecho con su pueblo. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, actuando en nosotros, tenemos que vivir en esa propuesta de Jesús que dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ese shalom del Señor, esa paz, esa plenitud de vida que significa estar en su camino. El Señor nos invita a que nos alejemos de todo aquello que es un tropiezo, que nos aleja de Él, que nos propone distintos valores, que nos separa de su proyecto, de su propuesta de vida plena. El Señor nos invita a que tengamos una actitud de acercarnos, de con amor ir a los pies de Cristo, de poder ser dóciles a lo que Él tiene para nosotros, de buscarlo de corazón y dejar a su Espíritu que actúe, que transforme nuestra vida para poder vivir en esa plenitud que Él tiene para nosotros. Hermanos, yo los invito a que revisemos nuestra vida, dónde estamos parados. ¿Tenemos que volvernos desde algún lado a los pies del Señor? ¿Estamos en ese proceso? ¿Qué tanto nos está costando? Mira a tu alrededor, ¿cómo están tus hermanos? ¿Te necesitan? ¿Te necesitan para poder llevar la mochila? ¿Te necesitan para poder ir en este viaje de vuelta a la tierra prometida? Estemos juntos, unidos en su espíritu, unos con otros. Los invito a que podamos tener una oración para terminar. Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos porque tu palabra es viva y transforma nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En nombre de Jesús, amén.